Ahora vamos a estudiar el tema de ángulo entre dos rectas paralelas y una recta secante. Muy bien, antes de conocer sus propiedades vamos a justamente definir el nombre de las rectas que están en el mismo plano, ¿no? También se suele nombrar a dos rectas en el plano o de repente un conjunto de figuras en un plano como figuras coplanares, ¿no? Por ejemplo, dos rectas coplanares en el mismo plano y lógicamente rectas diferentes se pueden ubicar de dos maneras solamente, ¿no? Si las rectas se intersecan o se cortan, se dice, entonces vamos a indicar que esas rectas son secantes, ¿no? Entonces, la intersección de esas rectas viene a ser un puntito, ¿no? Digamos que sea la recta L1 y que sea la recta L2. Entonces vamos a afirmar que ellas son secantes, entonces su intersección de ellas viene a ser un punto, ¿no? Marcar el punto tal como va. Muy bien. Ahora, si las rectas estando en un mismo plano no se intersecan, se van a nombrar rectas paralelas, ¿no? Y más o menos esta sería su representación. Digamos que él sea la recta L3, esto que sea la recta L4. Entonces vamos a indicar que la recta L3 intersección L4 es el vacío, ¿no? Muy bien, entonces vamos a afirmar que esas rectas vienen a ser paralelas. A ver, la notación para las rectas paralelas, entonces como sigue, ¿no? Vamos a usar este simbolito para indicar que las rectas son paralelas, ¿no? Entonces vamos a decir que la recta L1, L3 es paralela con la recta L4. O también se suele nombrar de esta manera, ¿no? Ubicando dos rayitas así, para decir que son paralelas las dos rectas, ¿no? Muy bien, entonces también tienen una posición excluyente, ¿no? Quiere decir que si las rectas no son secantes y están en el plano, entonces van a ser paralelas, ¿no? Y también al revés, ¿no? Si es que no son paralelas, estando en el plano, deben ser secantes. Bien, ahora vamos a conocer las propiedades de los ángulos entre las rectas paralelas, ¿no? Tenemos acá las dos rectas paralelas y acá esa recta de blanco es una secante. Entonces, en esas condiciones vamos a notar que se van a determinar varios ángulos. A algunos pares se le dan nombre particular, ¿no? Al ángulo que se encuentra en esta posición, vamos a señalar acá su medida, y a esta otra posición se les va a denominar ángulos correspondientes, ¿no? Digamos que este ángulo mida alfa y que él mida beta. Entonces vamos a afirmar que si las rectas de azul son paralelas, entonces ese par de ángulos van a ser iguales, ¿no? Bien, se cumple que alfa es igual a beta. Muy bien, ¿no? Entonces esta propiedad vamos a usar como punto de partida para demostrar las siguientes, ¿no? Por ejemplo, los ángulos alternos internos, el término alterno es a diferentes lados de la recta secante, e internos que están entre las paralelas, ¿no? Algunos también llaman a esto propiedad de la z, ¿no? Quiere decir que, digamos que este ángulo mida un x, esto que es igual a y. Entonces vamos a observar que si las rectas son paralelas, las de azul, entonces se cumple que x va a ser igual a y. Y también al revés, ¿eh? Quiere decir que si x igual a y, entonces las dos rectas van a ser paralelas, ¿no? Como les decía, se puede comprobar del hecho que estos son opuestos por el vértice y él es x, y ellos dos vienen a ser ángulos correspondientes, ¿no? Vamos a borrar esto. Muy bien, ¿no? Algo similar ocurre para las rectas paralelas para definir el ángulos conjugados internos. Muy bien, son ángulos conjugados internos, el nombre va a estar entre las paralelas, y conjugados va a ser los ángulos que estamos señalando. Algunos también llaman aquí propiedad de la C, ¿no? Una especie de una letra C. Entonces se cumple que si las rectas son paralelas, entonces M y N van a sumar 180 grados. Muy bien, eso también lo pueden comprobar con la propiedad anterior, de que este M pasaría aquí y M más N es 180 grados, ¿no? Muy bien, estas son las propiedades, por indicar así, básicas, ¿no? Fundamentales, ¿no? Entonces, a partir de acá vamos a deducir otras propiedades, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de las propiedades anteriores vamos a deducir unas nuevas propiedades, ¿no? Por ejemplo, si entre las dos rectas paralelas ubico un puntito y a partir de ese punto trazo dos rayos, ¿no? Se forma una especie de una letra M. Entonces, lo que se va a cumplir es que la medida de este ángulo, digamos que sea el x, se cumple que si las rectas de azul son paralelas, allá el x viene a ser la suma de beta y teta. Muy bien, ¿y eso cómo se demuestra? Ah, fácil, ¿no? Solamente vamos a trazar la paralela a partir del punto P, o así, es en la paralela.
a la recta L1, que también es paralela a L2. Y aquí aprovechamos la propiedad de la letra C, este ángulo es θ, este ángulo beta pasaría aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces se cumple siempre que el X es la suma de ellos dos, ¿no? ¿Listo? Entonces esa sería la forma de comprobar esa propiedad. Vamos a dejarlo así nada más. Este ángulo es el X, ¿no? Es propiedad de la M. A veces van a tener de dato ellos dos, o como parte final del problema nos piden el X, o también al revés, ¿no? Le pueden dar el X y le pueden dar este ángulo y se puede hallar el siguiente, ¿no? Muy bien, ¿no? A esta propiedad se va a extender de esta forma, ¿no? Una vez trazado unas cuantas líneas, pueden haber más. ¿A qué se va a cumplir? Si estas rectas son paralelas, entonces lo que se va a cumplir es que la suma de A, B y C se dice de forma práctica los ángulos que van hacia un lado, por ejemplo los que se encuentran aquí, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, o también puede ser dejando 1, va a ser igual a la suma de los otros ángulos, ¿no? Los que van hacia el otro lado, ¿no? Sería en este caso el X e Y, ¿no? Se cumple que A más B más C va a ser igual a X más Y. Muy bien, siempre y cuando estén entre paralelas, ¿no? Debe tener una especie de un zigzag, algo así. Entonces la idea sería que lo ubiquen esto entre paralelas, ¿no? ¿Listo? No importa cómo estén las paralelas. Y se va a aprovechar la propiedad que se ha mencionado, ¿no? Ahora la forma de demostrarlo es aplicando la propiedad anterior sucesivamente, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, tercera propiedad, siguiente propiedad. A ver, la tercera propiedad, una especie de una escalera a partir de un punto, entonces un segmento, a partir de un punto y otro segmento y así sucesivamente, pueden haber más. Muy bien, esta propiedad tiene dos formas, ¿no? Primero que los ángulos todos que están hacia el mismo lado, hasta el último angulito que es el X. Muy bien, entonces va a cumplir la siguiente propiedad, ¿no? Que el ángulo que está hacia afuera, X, va a ser igual a la suma de todos los ángulos, en este caso beta, teta y omega, ¿no? Muy bien, ahora ¿cómo demostrar esa propiedad? Que a partir de los puntos de intersección van a trazar paralelas sucesivas, ¿no? Todas las paralelas necesarias, ¿no? Algo así, ¿no? Trazan esas líneas paralelas, este ángulo beta pasaría aquí, que es teta más beta, allá también es teta más beta, y el ángulo X sería este angulito de acá, ¿no? Esta es la forma de demostrarlo, ¿no? Por eso que es importante en los ejercicios que cuando sea necesario pues tracemos paralelas, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Ahora, la otra forma de la propiedad se deduce de la anterior. A veces van a encontrar solamente estos datos, que todos los ángulos que están en la parte interna, acá no, este ángulo, este otro, él y él, la suma de todos ellos va a ser igual a 180 grados, ¿no? Se cumple que beta más teta más w más z es igual a 180, ¿no? Y la prueba pues ya la tienen de lo anterior, ¿no? Porque x más z es 180 grados, ¿no? Igual que lo que se indicó hace un momento, cuando tenga por ejemplo esta figura, puede ser así, una especie de, ¿no?, esa figura. La idea es que tracen la paralela, ¿no?, y aprovechen la propiedad, ¿no? A ver, a manera de observación vamos a conocer ahora cómo hallar el ángulo entre dos rectas, ¿no? A ver, si tienen acá dos rectas, me piden hallar el ángulo entre ellos. Una posibilidad sería que yo las extienda, ¿no? El problema es que eso de extenderlas a veces no se aprecia, por ejemplo, acá en la pizarra o en sus hojas de sus prácticas, ¿no? Entonces, cuando nos piden el ángulo entre dos rectas, lo que vamos a hacer es vamos a trazar la paralela a una de ellas, ¿no?, a partir de la otra, por ejemplo, esta línea que sea paralela a él, y se van a determinar cuatro ángulos, se repiten de dos en dos, ¿no?, sino que él también es X y él también es Y. Entonces ponemos acá X o Y, cualquiera de ellos, va a representar la medida del ángulo. Esto es la medida del ángulo entre las dos rectas. La medida del ángulo entre la recta L1 y la recta L2. Muy bien, ¿no? Cualquiera de los dos ángulos puede ser, ¿no? Si, digamos, si nos sale 60 puede ser él o 120, ¿no? Si sale 80, el otro va a ser 100, ¿no? Cualquiera de ellos tiene que aparecer en las claves. Y si el ángulo entre las rectas viene a ser 90 grados, ¿no?, lo representamos de esta manera, entonces vamos a afirmar que esas rectas vienen a ser perpendiculares, ¿no? Entonces, su notación para las rectas perpendiculares, voy a poner aquí, la notación es una especie de una T invertida. Esto se va a leer perpendicular, ¿no? Ponemos aquí la recta L1, va a ser perpendicular con la recta L2. Este es el símbolo de la perpendicular. Muy bien, ¿no? Finalmente, estas figuras son bastante usuales en el tema de triángulos, pero también se puede demostrar con el tema de paralelas, ¿no?
Por ejemplo, acá es un hecho conocido sobre la suma de ellos. Eso lo demuestra a partir de la paralela, ¿no? Se puede trazar la paralela a partir del vértice, algo así. Trazamos la paralela y estos angulitos se repiten, esto por alternos internos, él es alfa, y este angulito acá se repite, ¿no? También es teta. Eso quiere decir que la suma de ellos tres va a ser igual a 180 grados, ¿no? Alfa más beta más teta, 180 grados, ¿no? Entonces es una propiedad básicamente del triángulo, ¿no? Muy bien, ¿no? Esta figura también es bastante usual, a pesar que no es de repente un triángulo, es usarlo en dicho tema. A ver, ¿cómo se va a comprobar, no? Es un cuadrilátero donde los ángulos opuestos se van a relacionar con los ángulos opuestos externos. Para eso lo que hacemos es, como aquí aparece una especie de un zigzag, ¿no? Zigzag o una especie de un serrucho, como lo llama. Entonces acá la paralela, ¿listo? Paralela, y este ángulo pasaría aquí, y se puede aprovechar aquí la propiedad, ¿sí, no? Que W más phi es igual a X más Y. ¿Listo? Se cumple que X más Y es igual a W más phi. Entonces es usual solamente encontrar esta figura, ¿no? Ya no pasamos las paralelas, ¿no? Se puede usar de frente esa propiedad. Y la última propiedad, ¿no? Acá ponemos se cumple, también esa figura es usual en el tema de triángulos. El angulito X se va a relacionar con la suma de todos los ángulos de aquí, ¿no? X viene a ser la suma de A, B y C. Entonces, a partir de este vértice vamos a trazar la paralela. Necesitamos la paralela para comprobarlo. Este A pasaría aquí. Y aquí aprovecharíamos la propiedad de la M, ¿no? Que este ángulo X es la suma de ellos dos. Muy bien, ¿no? Serían básicamente todas las propiedades que vamos a utilizar en los problemas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver unas aplicaciones sobre ángulo entre paralelas. Muy bien, en el ejercicio número 1 nos indican en el gráfico las dos rectas L1 y L2 son paralelas y nos piden calcular X. Muy bien, no bien intentarlo previamente. A ver, ¿cuál es la idea, no? Como nos piden el X, sino que X más 90 más este angulito de acá es 180. Entonces la idea sería calcular la medida de este ángulo, ¿no? Y por otro lado acá tenemos que aparece justamente la propiedad de la M, ¿no? Sino que este angulito de acá, que es 60, es la suma de este ángulo con el que me falta, ¿sí, no? Entonces acá voy a ponerle por el momento solamente un beta, ¿no? Sino que como la suma de los dos es 180, allá este ángulo viene a ser 20 grados, ¿no? ¿Listo? Entonces aprovechando aquí ponemos la propiedad de la letra M, vamos a poner aquí la propiedad de las paralelas, ¿sí? Entonces tendríamos que beta más 20 grados, esto va a ser igual a 60. Sino que ahí tenemos el valor de beta, ¿no? Entonces, beta va a ser igual a 40, ¿sí, no? Bueno, entonces como beta vale 40 y hemos quedado que todo esto es 180 grados, aquí indicamos así, se cumple que X más beta, ¿cuánto va a ser? Como todo 180 y el de aquí es 90, entonces ellos tienen que sumar también 90, ¿no? Para que todo sea 180, ¿no? Ahora, como beta es 40, lo reemplazamos aquí y lo mandamos a restar. Tendríamos finalmente que el X vendría a ser igual a 50 grados. Sería entonces la respuesta para la pregunta número 1. A ver, ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2 le dicen en el gráfico las rectas L1 y L2 son paralelas. Con ello nos piden calcular cuánto viene a ser X. Sabiendo que alfa y beta, bueno acá debe ser alfa y beta, ¿no? Alfa y beta son ángulos suplementarios, ¿listo? Suplementarios, ¿no? Lo que implicaría, ¿no? Que como son suplementarios, el dato en cierta forma es que alfa más beta es igual a 180 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces nos piden con ello calcular X. A ver, tenemos que las dos rectas aquí son paralelas y en estas líneas aparece esa especie de serrucho, ¿no? La propiedad de serrucho. Pero faltaría solamente ciertos ángulos, ¿no? Faltaría la relación entre este ángulo y este otro. A ver, atentos, ¿no? Como la suma 180, eso quiere decir que aquí también yo sumo 180, por lo tanto este angulito de acá viene a ser alfa. ¿Listo?
¿Qué más tendríamos? Que como todo 180, parecido al problema anterior, ellos dos van a sumar también 90, ¿no? Sino porque él ya es 90 grados. Eso quiere decir que este angulito de acá sería 90 menos alfa. Ahora sí, ya están todos los ángulos para aprovechar la propiedad que se mencionó, que la suma de este ángulo con este otro viene a ser igual a la suma de este angulito que es X con este otro ángulo que mide 20. Entonces, por la propiedad de las paralelas, ¿no?, del serrucho, ¿sí?, que se cumple que X más, ¿no?, este X más 20, X más 20 va a ser igual a alfa más 90 menos alfa, ¿no?, en cualquier orden, ¿no?, alfa más 90 menos alfa, ¿no? Los ángulos hacia un lado, igual suman los otros ángulos hacia allá, ¿no? Se cancela el alfa, ¿sí o no? Tenemos que X más 20 es igual a 90 grados, con lo cual le salió fácilmente el X, ¿no? Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 70 grados. Problema número 3, ¿no?, nos indica en el gráfico m más n es igual a 100 grados, m y n suman 100, con lo cual nos piden calcular x. Muy bien, a ver, ¿cuál va a ser la idea, no? Más o menos acá tenemos una especie de, ¿no?, un serrucho, pero no están entre paralelas, ¿no? Está algo así, ¿no? Entonces, la idea va a ser que ustedes ubiquen esta figura entre paralelas, ¿no? La entre paralelas se puede usar ya la propiedad, ¿no? La suma de estos dos ángulos igual a la suma de los otros dos, ¿no? Entonces eso hay que buscar aquí en la figura, ¿no? A ver, ¿cómo se va a conseguir eso, ¿no? Entonces, sería básicamente una paralela convenientemente, ¿no?, a esta línea, ¿no? O sea, respecto a esta recta, lo vamos a poner así. Es una paralela en forma conveniente, sino que es a partir de este punto, ¿no? Algo así. Entonces, estamos ubicando en las dos rectas paralelas, ¿no?, sino que como son paralelas y él es 90, aquí también tiene que ser 90, porque son paralelas, y este angulito se conoce, ¿sí, no? Como todo es 90, acá sería 20. ¿Está? Ahora sí, ¿no?, ya son paralelas, entonces tenemos la propiedad, no importa la posición que tenga, igual se sigue cumpliendo, sería incluso más visible, ¿no? 20 grados más 2x, así, ¿no?, 20 grados más 2x, los dos ángulos que van hacia arriba, va a ser igual a la suma de n y m, ¿no?, los ángulos que van hacia abajo, ¿no?, se puede indicar así, ¿no?, n más m. Entonces, como n más m es dato, esto sería 100, esto va a ser igual a 2x más 20. Entonces, a ver, rápidamente ustedes pueden calcular el x, va a restar, sería 2x igual a 80, por lo tanto el x vendría a ser igual a 40 grados. Muy bien, ¿no? ¿Listo? A ver, ejercicio número 4, ¿no? Ejercicio número 4. Dice, en el gráfico se cumple que A, B y C suman 130, visualicen el A, B y C, ¿no?, la suma 130, y la suma de alfa y beta es 70, ¿no? Más o menos como la idea anterior, parece esa especie de un serrucho, pero no están entre paralelas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Acá ponemos, nos piden calcular x. Bueno, entonces vamos a trazar la paralela convenientemente con respecto a la línea AM, ¿no? Les ponemos acá, ¿no? Se traza la recta L que sea paralela a la recta AM, ¿no? Y esa recta L la vamos a trazar a partir de este puntito, ¿no? ¿No? Acá. Esta recta paralela con L, ¿no? Muy bien, ¿no? Sino que este ángulo X pasaría aquí, ¿no?, por la propiedad de la Z. Muy bien, ¿no? Y acá ya estaría la especie de serrucho, ¿no? Entonces, a este angulito voy a llamarle un Z, ¿no? Porque va a estar claro que la suma de los tres es 180. Lo ponemos aquí. Entonces, X más Z, a ver cuánto viene a ser esto. Como todo suma 180 y él es 80, sino que X más Z vendría a ser 100. Por lo tanto, ahora sí, aprovechando la propiedad de las paralelas, no importa cómo se ubiquen, algo así lo representamos, sería así, ¿no? A la suma de Z con alfa, los ángulos que van hacia este lado, con beta, sería así, ¿no? Z más A más B, allá, esto va a ser igual a la suma de los ángulos,
que van hacia el otro lado. Sería A, B y C. Sería la suma entonces de, aquí viene un lapsus, acá sería Z más alfa más beta. A eso va a ser igual a la suma de A, B y C. ¿Listo? A ver, verifiquemos. Z más alfa más beta, los ángulos hacia este lado, es igual a la suma de A, B y C. Por lo tanto, ¿no? Esto ya es dato, alfa más beta es igual a 70 grados y A más B más C, si uno que viene a ser igual a 130 grados. ¿No? ¿Listo? Muy bien, esto está sumando con Z, ¿no? Eso quiere decir que Z viene a ser igual a, esto va a restar y Z sería 60. ¿No? Como Z vale 60, entonces 60, entonces esto iría a restar, tendremos entonces que el X sería igual a 40 grados, ¿no? ¿Listo? Z vale 40. Finalmente, en la pregunta número 5, nos piden calcular la medida del ángulo entre L1 y L2. ¿Listo? Bueno, como se ha quedado, una idea sería prolongar las rectas hasta que se corten, o si no, buscar paralelas, ¿no? Nos convendría, sino porque también aparece esa especie de serrucho, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, se traza la paralela a una de las dos rectas, sería algo así. Muy bien, somos la paralela, entonces lo que nos piden es calcular este angulito, ¿no? Que sea tal como X. Muy bien, ¿no? Entonces para el X planteamos la propiedad, ¿no? Entonces por propiedad, ¿cómo va a quedar? Por propiedad, tenemos que la suma de X, 60 y 30, o sea los ángulos que van hacia un lado, sino X más 60 más 30, allá esto va a ser igual a la suma de 40, 50 y 20, ¿no? ¿Listo? Es 40 más 50 más 20. Muy bien, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Se puede operar, o si no, hábilmente se dan cuenta que aquí hay 60 más 30, que es 90, aquí hay 40 más 50, ¿no? Que también es 90, ¿no? Aquí tendríamos en el problema que el X vendría a ser igual a 20 grados, ¿no? ¿Listo? Muy bien, sería entonces la respuesta, ¿no?